comenzar este quinto tema de la serie Creciendo en Cristo, primeramente doy gracias a nuestro Dios y Padre que permite que tú, mi estimado oyente, tengas la posibilidad de compartir este próximo tema y que sea Él, nuestro Dios, quien ponga sabiduría al ser explicado, al igual que retentiva y voluntad para entenderlo y cumplirlo. Y es mi deseo que tanto tú como yo aprendamos a aplicar en nuestra vida las enseñanzas de este estudio que se titula Cristo en nuestra palabra. Frecuentemente en nuestro hablar puede dar a entender a nuestros oyentes muchas características de nosotros como personas. Al hablar podemos dar a conocer detalles de nuestra vida que son parte de nuestra identidad. Nuestro lenguaje y expresiones podrían ser una manera de cómo revelamos nuestra educación y los conocimientos que hemos adquirido en nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras nos dan menciones y referencias acerca del uso de nuestra palabra. Toda persona que desea crecer en Cristo y que de una u otra manera desea ser parte de su evangelio, debe tomar con oído atento, al igual que aplicar con prontitud los consejos que la Biblia describe acerca de la palabra o el hablar del pueblo de Dios. Nos dice el libro de Lucas, capítulo 6 y versículo 45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque este versículo prácticamente se explica por sí mismo, vamos a profundizar un poco más en él para que tengamos un conocimiento más amplio de lo que Dios nos quiere decir en estas palabras. Nos dice el pasaje que hay dos hombres, uno bueno y el otro malo, y que ellos al hablar sacan la abundancia de lo que han atesorado en sus corazones. Al igual nos dice que la boca de estos hombres revela lo que tienen en sus corazones, y sus corazones son el lugar donde almacenan sus pensamientos. No es difícil de entender que las palabras que afloran de nuestros labios son una revelación de nuestras creencias, actitudes, motivaciones y pensamientos producidos por nuestro corazón. Así que nuestro corazón es el lugar de donde salen decisiones buenas y malas. Y estas decisiones están de acuerdo con lo que las personas han atesorado a través de su vida. La palabra de Dios también nos dice acerca de este tema en Proverbios capítulo 10 y versículos 20 y 21. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Nos dicen estos dos versículos que la lengua o el hablar del justo primeramente es como la plata. Y de eso podemos entender que, al igual que la plata, la palabra del justo es de gran valor, de gran resistencia y también apreciada. Además nos dice que es plata escogida. Así que su hablar, al igual que la plata escogida, debe pasar por un proceso especial de purificación y refinamiento. Y nos dice el versículo 21 que sus labios apacientan a muchos. La palabra apacienta en el idioma original, que es el hebreo, es la palabra ra, y su raíz primaria es cuidar o apacentar un rebaño, aunque está estrechamente asociada con gobernar, amigo o amistad, compañero, andar, mantener y sustentar. El hablar del justo usualmente tiene estas características y es siempre de beneficio para el prójimo, buscando amistad y reconciliación, y además juzga y gobierna con rectitud. La lengua de una persona habla acorde a lo que ha atesorado o almacenado en su corazón.
Así que los labios del justo simplemente expresan la justicia que él ha venido atesorando dentro de sí mismo. Y como todos sabemos, la verdadera e incorruptible justicia proviene de Dios. Por el otro lado, los versículos nos mencionan que el corazón de los impíos es como nada, y los necios mueren por falta de entendimiento. Cuando una persona se dedica a atesorar engaños, lo incorrecto, sus propios deseos, y sobre todo cuando impone su justicia antes que la celestial, definitivamente su corazón se torna o se va tornando necio y también insolente para con las personas. Y aún peor, se torna insolente y necio para con Dios. Los creyentes del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, al hablar de las palabras de justicia, no solo se refiere o se limita a las palabras y juicios terrenales. El verdadero cristiano debe siempre mantener en su hablar una palabra de aliento que guíen a sus oyentes a poner la mirada en la justicia de arriba, la justicia celestial. El que se cree justo por méritos propios puede tener muchos elogios de este mundo, pero según el versículo, es un necio muerto por falta de entendimiento. Pues el verdadero entendimiento, conocimiento y sabiduría provienen del temor a Dios. Como nos dice el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 12, y en el capítulo 2, y versículos 5 y 6. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La lengua del justo debe traer automáticamente palabras que sean provenientes o que vayan acordes al conocimiento y sabiduría del Dios verdadero, de quien emana toda justicia, bondad, amor, verdad y rectitud. Y eso solo se logra atesorando la voluntad de Dios en nuestros corazones. Nos dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos pasajes nos dicen claramente que las sagradas escrituras pueden guiar a la salvación, y es una inspiración de Dios para enseñar, para redarguir, que es probar o convencer, y también es para corregir e instruir en justicia. Las sagradas escrituras exponen sus enseñanzas para dar la debida instrucción y guía al pueblo de Dios. Cuando leemos las historias que ellas nos presentan y la vida de muchos personajes descritos en la palabra de Dios, notaremos cómo se mostró gran dureza de corazón y desobediencia en personas que tenían un verdadero conocimiento acerca de Dios. Veremos que muchas de las personas que conocían a Dios y entendían su palabra han sido los más rebeldes y los primeros en darle la espalda en momentos de tentación y dificultad. Digo esto porque las reprensiones que la Sagrada Escritura menciona acerca de los labios mentirosos o personas que no son de hablar honesto, principalmente se refiere a personas que conocen la palabra de Dios, pero realmente no la aplican en su hablar,
porque no la han atesorado en su corazón. Como nos dice el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal persona es vana. Cualquier persona, sin ninguna excepción, y principalmente los conocedores de la palabra de Dios, si no sabe controlar su lengua o su hablar, simplemente es alguien quien engaña totalmente su propio corazón, porque al saber lo bueno, atesora lo malo, y lo malo es lo que hace. La palabra de Dios nos dice que el saber que es bueno y no hacerlo es pecado. Y es por eso que vamos a analizar cómo la Biblia explica ciertos consejos acerca del hablar de su pueblo y para todo el que desee ser pueblo del Señor. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 21 y versículos del 2 al 6, nos dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Al igual como mencioné anteriormente, estos versículos del libro de Proverbios confirman que toda persona que atesore en su corazón su propia justicia, rectitud y elogios comete pecado delante de Dios. Debemos dejar que sea Él quien pese nuestros corazones y coloque su justicia en nosotros. De lo contrario, aunque nuestra lengua o hablar aparente ser correcta delante de los hombres, no es correcta delante de Dios. Que sea Él quien ponga palabra en nuestro hablar y su voluntad en nuestros corazones, para ser herederos de una vida celestial en Cristo Jesús. Y que no seamos hijos de Dios faltos e inconstantes en justicia y rectitud, ya que ese comportamiento se va a reflejar en nuestras palabras, como nos dice el libro de Santiago, capítulo 3 y versículos del 7 al 12. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Definitivamente el que tiene a Cristo en su palabra y en su hablar no puede ser persona que de su boca fluyan o surjan dos fuentes de aguas, una dulce y otra amarga. Los cristianos o hijos de Dios debemos indagar en este tema, debemos entenderlo y sobre todo debemos practicarlo. Cuando nuestra boca practica un doble discurso y de ella emana una fuente de agua dulce y otra salada, o cuando de ella salen palabras públicas de alabanza a Dios, al igual que palabras deshonestas y malintencionadas contra el prójimo, nos dice las Sagradas Escrituras, por lo que hemos leído hasta el momento, que tal persona engaña su corazón.
y el resultado de tal acto es la muerte eterna. No es mi intención con este tema, apreciado oyente, hermano o hermana, poner en ti una sensación de miedo o culpabilidad, sino por el contrario, una sensación de querer corregir nuestras palabras y nuestra lengua, de modo que vaya acorde a la Escritura. Y eso solo se logra renovando nuestro corazón en Cristo nuestro Salvador. Este mensaje o este llamado lo hago por igual a personas religiosas o a las personas que no pertenecen a una denominación o iglesia. Pues la única manera que tu palabra o tu hablar crezca en Cristo es haciendo la voluntad de Dios y dejando que Cristo cambie tu corazón y almacene en él el Santo Espíritu de nuestro Dios y Padre. Además, nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículos del 10 al 12, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nos dicen estos versículos que los oídos de nuestro Dios están atentos a las oraciones, palabras y peticiones de los justos, al igual que su mirada o vista está sobre ellos. Y cualquiera que desee ver los días buenos y días agradables con el Señor, debe refrenar su lengua de no decir engaños o fraudes. Su lengua no puede hablar ni desear el mal. La lengua del justo debe ser veraz y honesta. Sus acciones deben estar apartadas del mal. Toda acción que el justo realice debe ser de bien y acorde a la palabra de Dios. El justo debe siempre buscar la paz de Cristo, encontrarla y seguirla. Y esto solo se logra es almacenando y atesorando la verdad de Dios en nosotros y dejando atrás nuestros propios deseos egoístas y convirtiéndonos en hombres nuevos en Cristo, como nos dice el libro de Efesios capítulo 4 y versículos del 22 al 25. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tú y yo, como miembros de la familia de Dios, nunca olvidemos que nuestro hablar podemos engañarnos a nosotros mismos, incluso a otras personas, y también podemos engañar a todo el mundo, al mundo entero. Pero el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 7, nos dice algo muy interesante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es imposible burlar a Dios, y todo lo que siembres, eso segarás. El que planta maldad y engaños en su corazón, eso segará con el hablar de su boca. Por el contrario, todo el que sembrare la semilla de Dios y la guardare, éste segará palabras de verdad que le llevarán a él y a muchos de sus oyentes a la vida eterna en Cristo Jesús. Apreciados amigos, todos estamos invitados a participar y a vivir el Evangelio de la salvación. Y no solo un evangelio religioso. El verdadero evangelio va más allá. El evangelio de Cristo penetra en tu corazón y cambia tu vida.
y la sella con el Santo Espíritu de nuestro Dios y Padre. Existe una frase bíblica muy conocida por todos, la cual dice así, que son muchos los llamados o invitados y pocos los escogidos. Definitivamente tú y yo estamos siendo llamados e invitados a participar del reino de Dios y su justicia. Pero ¿acaso estamos haciendo los cambios necesarios en nuestra vida para estar allí? Veamos nuestros corazones, que es analizar nuestros pensamientos, y hagamos que nuestro hablar prospere en Cristo. Y de seguro, no solo heredarás el reino de los cielos, sino que guiarás a tu familia, a tus amigos y a muchas otras personas a que también sean coherederos contigo en Cristo Jesús. Que nuestro Dios y Padre nos ayude a crecer siempre en conocimiento y que a través de su Hijo nos provea de toda herramienta espiritual para salir victoriosos ante las dificultades y tentaciones que este mundo nos ofrece. Que sea Él quien mejore nuestro hablar y los deseos de nuestros corazones y nos libre de todo mal y pecado para vivir una vida acorde a su palabra. Ese es mi deseo, que la paz de Dios y de su Hijo Jesucristo estén siempre contigo y que todo lo que hemos analizado y hablado en esta serie de videos sean herramientas útiles que te guíen a tu salvación y a la de los tuyos. Que nuestro Dios y Padre te guíe y bendiga siempre en el nombre de Jesús. Amén.